¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes, un gusto enorme, un placer saludarlos. Recuerden que estamos en nuestro canal de YouTube, allí nos encuentran como Sujetos de Derecho y también en todas nuestras redes sociales. Bienvenidos, muy buenas tardes, comienza Sujetos de Derecho. Bueno, siempre es importante tomar recaudos, ¿no? Como bien decías, evitar acceder o entrar a páginas desconocidas, entrar a mails donde el remitente es dudoso, evitar también links que nos envían a través de WhatsApp o llamadas de números desconocidos. Siempre es importante hacerlo a la inversa. Cuando uno tiene una comunicación, por ejemplo, de un banco y sospecha que puede ser un intento de estafa, bueno, cortar y llamar, buscar el número del banco y llamar y decirle, che, bueno, ustedes me están llamando, ¿qué quieren? ¿Qué necesitan? Hacerlo al revés. De todas maneras, siempre es importante saber que ningún banco nos va a pedir por teléfono nunca un dato personal, ni mucho menos una clave. O sea que eso para, digamos, como para tenerlo de máxima, ¿no? Más allá de que ningún banco probablemente nunca nos llamen por teléfono, si nos llegan a llamar, nunca nos van a pedir un dato y mucho menos una clave de acceso. Van mutando un poco la modalidad. Actualmente estamos viendo muchas estafas a través del marketplace de Facebook, a través de WhatsApp, cuando intentan clonar el WhatsApp a través de la clave. Esas serían por ahí las dos que se ven, pero digamos es temporal, van mutando, por ahí aparecen otras, generalmente son siempre las mismas. A través de correo electrónico es más difícil porque no todo el mundo usa el correo electrónico, pero como te digo, a través de Facebook y de WhatsApp, que es por ahí un poco los medios masivos más grandes, es donde se ven comúnmente y estamos viendo en este último tiempo. Bueno, ahí primero que nada hay que, digamos, analizar el caso concreto. No todas las estafas, más allá de que pueden ser perseguibles penalmente, no todas las estafas pueden ser resarcibles civilmente, ¿no es cierto? Hay que analizar el caso concreto. Digo, de todas maneras, el accionar o el acceso a la justicia siempre está. Tenemos una instancia previa que puede ser la acción ante defensa del consumidor o una mediación en el centro público o en algún centro privado, y después el acceso a la justicia. Siempre, digamos, para reclamar, digamos, más allá de lo que nos pueden haber estafado, para recuperar el patrimonio que nos pueden haber extraído, en la justicia además se puede reclamar algún tipo de daño moral si es que se considera que lo hubo y si todos los presupuestos fácticos encajan, y además daño punitivo, que es el único rubro, o mejor dicho, es el rubro que aplica solamente en estos casos cuando son relaciones de consumo. El daño punitivo, de forma sintética, es una multa civil que los jueces aplican a las empresas, en este caso a los bancos, cuando se descubre que efectivamente el banco tuvo la culpa porque no cuidó de los datos, porque no cuidó de la seguridad, porque no brindó información. Le aplica una multa civil a los bancos a los fines de que ese mismo banco no vuelva a tener la misma actitud con otros clientes y diga, bueno, voy a tomar recaudos, voy a cuidarme para que no me vuelvan a aplicar otra multa, y además para que de alguna manera le signifique una pérdida económica, para decir, bueno, hasta acá y de acá en adelante voy a tener un poco más de cuidado. Esa es un poco la síntesis de por qué la multa civil o por qué el daño punitivo. Muchas veces uno encuentra la beta o la respuesta en lo que nos dice el banco, porque lo primero que te dice el banco es que a vos te estafaron porque vos brindaste tus claves, ¿no es cierto? O tus credenciales, o porque vos fuiste imprudente. Entonces, bárbaro, genial.
en el juicio, en un proceso civil donde hay una relación de consumo, la carga de la prueba se invierte. El artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor te dice que, más allá del Código Procesal, la otra parte debe demostrar lo que dice, ¿no es cierto? Y además debe aportar todos los medios de prueba que tenga en su poder. Tampoco es que el actor puede decir cualquier cosa sin probarlo, ¿no? Pero, entonces, bárbaro, si vos me dijiste que yo brindé mis claves, que yo brindé mis credenciales, demóstramelo. Me lo tenés que demostrar. Por esto de que te digo que la carga de la prueba se invierte, entonces, bárbaro. Entonces, los bancos tienen esos mensajes automáticos que dicen, no, bueno, vos brindaste tus claves, es para todo el mundo igual. Para el abogado, cuando va a ejercer la defensa, la estrategia de defensa, es un punto a favor, digamos, ¿no? Bueno, decíamos, bueno, gracias, bueno, a ver, demóstramelo. Y en términos generales, en la estadística, un gran porcentaje es recuperable, digamos, por lo menos de lo que nosotros vemos, te podría decir que arriba de un 80% es recuperable. Como te digo, hay que ver el caso concreto, qué es lo que pasó, cuáles fueron las acciones que se tomaron desde el momento que se configura esa supuesta estafa hasta, bueno, donde ya el reclamo ante el banco está terminado y es negado, digamos, o hay un silencio por parte del banco. Hay que estudiarlo bien, pero la estadística nos marca que gran parte de lo que se pierde es recuperable. Siempre es importante tomar recaudos y comprar en todo caso en lugares o en negocios digitales donde uno sabe que tienen algún grado de existencia o algún grado de respaldo, digamos, ¿no? No es lo mismo comprar en una plataforma que tiene muchísimos años que comprar a alguien que vende por Instagram. No estoy diciendo que todo lo que vendan por Instagram esté mal, pero digo, después es muy difícil, si alguien te estafa por Instagram, ubicarlo, buscar un quit, un domicilio. Al contrario, si te incumple una plataforma conocida, bueno, lo podemos buscar, lo podemos rastrear, podemos mandarle una carta de documento. ¿Sí? Por eso te digo, se ven muchas estafas a través de las redes sociales, a través de los marketplaces, sobre todo, Facebook o Instagram o lo que sea, y es muy complejo después. Yo te diría que en esa instancia, cuando las estafas se hacen a través de las redes sociales, ahí sí es muy baja la probabilidad de poder recuperar algo. En ese caso sí, porque bueno, ya depende de la actitud de cada uno, de los actos propios que ha hecho cada uno, y del otro lado, cuando desaparece, es difícil. Si un banco te incumple, vos sabés dónde está el banco, digamos, ¿no? Pero si te estafa alguien por Instagram y de repente la página se borró, no tenés una respuesta y es complejo encontrar una respuesta o ubicar a alguien que haya estado del otro lado. Hay que tener cuidado, nada más. Hay que tener, yo creo que lo hemos aprendido y lo hemos interiorizado todo, y esto que estoy diciendo yo, escuchamos todo el tiempo en todos lados, ¿no? Todos conocemos a un amigo, conocido, un familiar que ha sufrido o una estafa o un intento de estafa. Entonces hay que tomar recaudos, hay que tener cuidado, lo que no significa que no hay que hacer negocios de manera digital, sino que hay que hacerlo. Muchas veces cómodo, es fácil, es más barato, entonces está bueno, pero tomando recaudos, ¿no? No compartiendo datos, no compartiendo claves, no compartiendo datos de tarjetas, datos personales, tomar recaudos. Bueno, lo que siempre debemos tener en cuenta en un accidente es, en la primer medida, es las reglamentaciones de tránsito, es decir, tener en cuenta si hay semáforos, si no hay semáforos, toda la cartelería, todo lo relacionado con lo que nos lleva a después a determinar la responsabilidad o la culpa en quién fue quien ocasionó en este caso el accidente. Yo soy un convencido que si no trabajamos más sobre todo lo relacionado con la educación vial, ya sea a nivel primario, ya sea a nivel secundario, ya sea para otorgar las licencias correspondientes de conducir, vamos para mal. Es decir, desgraciadamente
no se nota en la sociedad un avance cultural sobre lo que son las normas y las reglas de tránsito, que eso sin duda ayudaría y evitaría un montón de accidentes, cuestiones que en la actualidad, si ustedes toman las estadísticas, vemos que desgraciadamente está siendo la mayor mortalidad, por lo menos en países como el nuestro, todo lo relacionado con la accidentología vial. Cuando existe culpa, evidentemente la persona puede haber tenido una desaprehensión y ha producido el accidente, entonces no tuvo la intención de producirlo. Cuando uno tiene la intención de producir un accidente, es allí donde entra lo que se llama el dolo, que en la definición penal es justamente cuando uno causa un daño al otro con la intención de causar. Hay que tener en cuenta, como lo digo siempre yo, que hoy por hoy manejar un vehículo, salir con un vehículo a la vía pública, la misma justicia ya le ha dado semejante importancia al riesgo que uno asume cuando toma un vehículo y sale a la vía pública, que hasta se llegó a comparar con tener un revólver en la mano. Que parece grave lo que estoy diciendo, pero no es así. Hoy un auto sin las correspondientes medidas puede causar un daño mayor a lo que podría causar un revólver, sin las medidas de seguridad correspondientes, sin las autorizaciones correspondientes, ya sea carnet de conducir, sin el seguro correspondiente, cosa que si uno produce un daño, esa responsabilidad civil la puede resarcir la compañía de seguro del vehículo que ha producido el accidente. Si nos atenemos a lo que dice el código penal y a veces a la actitud garantista que tienen los fiscales actuantes en las investigaciones de los siniestros, no necesariamente la privación de la libertad del conductor va a garantizar que no se realice un juicio justo. Siempre también la privación de libertad, en este caso del conductor, tiene que ver cuando ese conductor tienen que darse ciertas circunstancias desde el punto de vista penal, cuando vaya esa persona a impedir que no se investigue bien el siniestro. Hay distintas circunstancias por las cuales el hecho de la privación de la libertad produzca realmente un inconveniente para que se investigue el siniestro. Entonces, sin entrar en detalles, porque es mucho más complejo el tema de lo que parece, el hecho de que no se cumple con la prisión efectiva cada vez que se produce un accidente, no quiere decir que también la justicia esté trabajando mal, porque en realidad, reitero, en este sistema garantista donde nos desempeñamos, no es tan habitual que en un accidente de tránsito, cuando se produce, cuando existe culpa, estamos hablando siempre, cuando no hay dolo, entonces en la habitualidad los fiscales consideran que esa persona puede seguir transitando en la vía pública, para llamarlo así, no privarlo de su libertad mientras dure el proceso de investigación. Siempre tenemos que ver si hay lesionado o si no hay lesionado. Obviamente que si hay lesionado y como persona de bien quien produce un accidente, lo primero que tiene que tratar de lograr es llamar en este caso la asistencia médica. Después es muy importante por allí, todo va a depender de las circunstancias, pero del tema de los testigos, de las personas que realmente han podido presenciar el accidente, y bueno, preservarlo también a través de las fotografías. Hoy por hoy la mayoría de las personas contamos con un teléfono celular y a veces es muy importante sacar fotografías, que no se movilicen los vehículos. Entonces todas esas cuestiones son las que después, en este caso, en el caso de haber lesionado
evalúa el fiscal para tomar cualquier tipo de decisión, o desde el punto civil, cuando en un accidente, cuando no hay lesionado y solamente se discute el arreglo del resarcimiento de los rodados, también es importante no movilizar, y de alguna forma eso ayuda para que después el juez tenga en cuenta quién tenía la prioridad de paso, en qué lugar se produjo la colisión. Bueno, son todos detalles que son los que después determinan la culpabilidad o no de una persona en la producción del siniestro. Huir de la escena también tuvimos casos donde por allí se confunde un poco con lo que es el abandono de personas. Es un tema muy interesante. Es muy difícil que se produzca un abandono de personas cuando el accidente se produce en la vía pública. Porque el Código Penal lo establece. Nosotros en el estudio que hacíamos, ¿no?, cuando teníamos la materia de hace muchos años, nos daban un ejemplo muy característico. Dice: el abandono de personas se considera cuando vos se está ahogando una persona, vaya la gravedad del ejemplo que doy, pero no queda otra, y estás vos solo en el lugar y no le prestás la colaboración correspondiente, o tenés un accidente en el campo donde no tenés, en un camino rural, donde no hay chances de que otra persona pueda brindar la asistencia, puede ser médica en este caso, para salvar la vida. Entonces, esos son los casos puntuales donde la justicia va a evaluar si esa persona que se retiró del lugar o que no prestó la colaboración correspondiente realizó abandono de persona. ¿Se entiende? No así en la vía pública, como yo le referenciaba. Es muy difícil un accidente producido en una ciudad y que esa persona se va del lugar, que después la justicia lo investigue al caso como que realizó abandono de persona para castigarlo puntualmente por ese delito que supuestamente podría haber cometido. Pero no es tan normal, te diría, son muy escuetos los casos donde la justicia ha considerado que hay abandono de personas cuando el accidente se produce donde pueden prestar colaboración otras personas. Uno lo lleva a la vía pública o en las grandes ciudades, donde sería imposible que post accidente no haya nadie que pueda prestar colaboración a esa persona accidentada. En Córdoba, el dengue se previene con acciones concretas. Todo esto hicimos en la temporada 2024-2025. Recolectamos 2.000 toneladas de neumáticos fuera de uso. Realizamos, junto a distintos municipios, 20 monitoreos aédicos. Promovimos prácticas de prevención en hogares, escuelas y comunidades con la campaña Misión Dengue. Coordinamos 700 operativos de bloqueo de foco, visitando más de 73.000 viviendas. Compramos 150.000 dosis de vacunas contra el dengue. Con planificación y compromiso ciudadano, es posible enfrentar y reducir el impacto de la proliferación del mosquito. No criemos al dengue. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. Gobernador Guzmán, 1434, Río Cuarto. Mirá todo lo que hicimos los cordobeses en 2 años. Mirá. Equipamos a nuestras fuerzas de seguridad con 15.000 chalecos balísticos, uniformes, armas de fuego y 24.000 armas no letales. Además, entregamos 200 cámaras corporales y 3.600 teléfonos policiales. Incorporamos 400 camionetas y 600 motos que fueron distribuidas en comisarías de norte a sur y de este a oeste de la provincia. Porque para proteger a los vecinos, primero tenemos que proteger mejor a los hombres y mujeres que nos cuidan. Tener buen equipamiento te da tranquilidad para trabajar. Salís a la calle mejor preparado y eso se nota. Es más seguridad para todos. Córdoba eligió equipar a sus fuerzas de policía. Con la mirada puesta en la seguridad, los cordobeses hacemos.
Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Bueno, el salario mínimo vital y móvil, como lo indica su nombre, es el piso mínimo que debe percibir un trabajador por su labor y que le permite alcanzar las distintas necesidades básicas. Es un derecho constitucional, está concebido por el artículo 14 bis de nuestra Carta Magna y además está reconocido por la Ley de Contrato de Trabajo, que es nuestra máxima ley en lo que hace a las relaciones laborales. Bueno, como está establecido en su nombre, se pueden desprender ciertas características de este salario. Es mínimo justamente porque la ley también estipula que ningún trabajador puede cobrar por debajo de ese ingreso. Por otro lado, también es vital, ya que debe cubrir las distintas necesidades que conlleva la vida cotidiana, y también es móvil, habida cuenta de que debe actualizarse con el paso del tiempo. Hay una característica más que es atinente al mismo, que es la inembargabilidad del salario mínimo. Esto está estipulado explícitamente en la Ley de Contrato de Trabajo. El salario mínimo vital y móvil se utiliza como referencia a los fines de conocer los ingresos que tiene una sociedad. De hecho, es el parámetro internacional que se suele utilizar a los fines de cotejar los distintos niveles de vida que llevan los distintos estados. Por otro lado, también nos es de utilidad a los fines de la aplicación cotidiana, por ejemplo, para acceder a determinados beneficios, programas o planes de tipo social, en los cuales se estipula mínimos y máximos de salarios mínimos a la hora justamente de acceder. Por otro lado, también en la práctica, en el derecho de familia, es un índice de referencia que suelen tomar los jueces para determinar el componente de la cuota alimentaria ordinaria. Bueno, a los fines de determinar el salario mínimo vital y móvil, nuestro país cuenta con una comisión que funciona ad honorem y que se caracteriza por ser tripartita. Es decir, está integrada por los sindicatos que representan a los trabajadores, las cámaras empresariales que representan a la patronal y el Estado que intermedia en esas decisiones. En lo más reciente que nos ha ocurrido es que no se han logrado poner de acuerdo, ya que las solicitudes por parte de los trabajadores son bastante elevadas en relación a el monto que proponen las patronales. El Estado es quien ha definido el valor por la vía del decreto. De hecho, estas actualizaciones que se van dando cada 4 o 5 meses van estipulando los aumentos escalonados para los venideros meses. Bueno, en parte podemos decir que quien no alcanza el salario mínimo vital y móvil no está cubriendo sus necesidades básicas. De hecho, justamente el concepto de salario mínimo, el reconocimiento constitucional, apunta justamente a sostener la sociedad en cuanto a lo más necesario que corresponde con su vida cotidiana. En lo que hace a la actualización del salario mínimo vital y móvil, debemos decir que en el mes de agosto alcanza los 322.000 pesos a raíz de la resolución 5/2025 de este Consejo del Salario que hemos hecho mención y que establece su monto para el mes en curso. Hay que tener en cuenta que a finales de este mes, principios de septiembre, la Comisión deberá reunirse nuevamente para estipular los aumentos futuros. Retomando a el uso práctico que tiene el salario mínimo vital y móvil, debemos decir que la jurisprudencia ha decidido tomar como referencia al mismo a la hora de determinar la prestación ordinaria de alimentos, en los casos en los cuales el alimentante no cuente con un ingreso formal, por lo cual debe determinarse en un porcentaje del salario mínimo vital y móvil. Cabe señalar que también la jurisprudencia es reacia en tarifar en un porcentaje del salario a estos montos o porcentajes puntuales para 1, 2 o 3 hijos, ya que se debe considerar el caso concreto, esto es, tener en cuenta las necesidades que contemplan los alimentados y el ingreso con el que cuente el alimentante. Por otra parte, también es de utilidad el salario mínimo vital y móvil para definir la prestación por desempleo que van a estar percibiendo aquellos trabajadores registrados en aquellos periodos en los cuales justamente estén sin trabajo. Para esto se estipula el monto de un salario mínimo como máximo y medio salario mínimo como mínimo a la hora de percibir esta prestación. Resulta un plafón, un básico, un mínimo que debe tenerse en cuenta a los fines de proteger
sus derechos básicos, vale la redundancia, es decir, la vivienda digna, la alimentación, entre otras cuestiones que son mínimas a la hora del sustento. Hay que también ser conscientes de que en determinados contextos resulta una suma que no es tan propia de la economía real y que termina siendo una mera referencia, pero que debe estar presente por los distintos motivos que hicimos referencia, además de que en la práctica, en nuestro caso, resulta de mucha utilidad. Es el artículo 14 bis de la Constitución el que estipula los distintos derechos con los que cuenta el trabajador, y allí explícitamente está esta mención al salario mínimo, entre otros derechos que le asiste justamente al trabajador. De esta manera llegamos al final del programa. Gracias por la compañía, por seguirnos. Recuerden que estamos en nuestro canal de YouTube. Allí nos encuentran como Sujetos de Derecho. Agradecimiento muy especial al Colegio de Abogados de nuestra ciudad, donde grabamos habitualmente nuestro programa. Gracias por la compañía. Nos reencontramos el próximo domingo a las 13 y por Canal 13.